después de todo esto que acaba de suceder, que evidentemente no vimos venir absolutamente nadie, pues le voy a pedir a las 3 feminosas que pasen. Al parecer Light King ya ha tomado una decisión. Mi Light King. Buenas noches, ¿cómo están? Espero muy bien. Porque he decidido irme de la competencia, abandonarla, con un gran dolor en el alma. Lo logré hasta donde llegué. Doy gracias a todo el equipo de producción, a Carlos, a Bruno, a ustedes por conocer mi trabajo. Sé que si los decepcioné, lo siento. Todos los días levantarme con una voz que te diga: tú no sirves para nada, déjame hablar. Ay. Es triste, pero lo voy a superar. Me duele en el alma saber que lo defraudé. Light King, escúcheme. Amor, pero me voy, amor. Amor, no. Ustedes dos se merecen ese puesto. Deme un momento. Usted no viene de allá a la vuelta. Usted viene de muy lejos. Y usted viene representando a todo su país. No solamente Greta, usted también viene representando a todo su país. Y usted, amor, véase. Vea el talento. Vea su atuendo. Vea su presencia. Amor, usted es una máxima. Y aquí vinimos. No, nada de eso. Aquí vinimos y a es complicado todos los días levantarse, vivir una vida de mierda que he vivido, que gracias a la vida, o sea, donde me he parado, agradezco mucho. Hermana, pero lástima que nada yo más mismo me doy nada más palo. te quiero preguntar una cosa. ¿Dónde está esa Light King que nos ayudaba, que nos apoyaba, que nos decía, échale ganas, tienes que sacar adelante? Por eso me voy, porque Pero quiero no, darle el espacio vienes a desde ustedes. vienes desde muy lejos, siendo una secreta que a lo mejor la gente allá afuera no esperaba que estuvieras, y no es chido, como lo dijo hace rato María León, no es chido que esa gente que pagó esté viendo esto y no vea realmente tu trabajo, porque tu trabajo todavía falta mucho. Esto es un juego, es una competencia, es diversión entre nosotras y tienes que ofrecerle a la gente. Si te vas a ir con dignidad haciendo el último doblaje que se trata Hay aquí. gente que está esperando. Si no, verte en hagamos este reto, hagamos Light una cosa. Bebé, créame que yo, como Aisha Dollkills, yo creo mucho en usted. Y sé que usted tiene muchísimo por dar. Así que mejor en ese caso, mejor la que se prefiere ir soy yo. No, a ver, espérense. No, espérense. me voy yo, No se trata de que se quieran ir todas y antes que de ella se quede porque ella tiene muchísimo talento y ella tiene muchísimo A por ver, demostrar pero acá. las 3 tienen muchísimo talento y aquí se tiene que ir a un reto de doblaje. Entonces yo pediría que si Light King, a mí me duele muchísimo esta decisión que has tomado, pude platicar contigo, pero la producción va a respetar la decisión que tomes, entonces te pido que si esta es tu última palabra y estás tú segura, te despidas de tus compañeras. No, bebé, no, nada de eso, no, nada de eso. Y dejes el escenario. Es una experiencia muy fuerte de verme eliminado, pero la verdad valía la pena que lo hiciera porque yo ya no podía más conmigo mismo. Bebé hermosa, pues, ¿qué te podemos decir? Más que eres una chingona, eres genial y pues de aquí es para adelante, no te rindas, sabes que te queremos demasiado, te agarramos muchísimo cariño. Desde todo mi corazón, gracias a ustedes por permitirme también ser y nada, esta es una bella experiencia que me llevo y agradeciéndole a la vida por todo. Y hoy más que nunca queda esta frase, pero feminosas de mi corazón, es hora de salvar el evento. Pónganse perres y háganos temblar. Pues se te paraliza todo, o sea, te pones en blanco.
sientes que a lo mejor todo tu esfuerzo no valió la pena. Irse a doblaje no es tan malo porque también es una manera de mostrarle al público lo que vos puedes hacer. Pues vamos a darle todo. Mi mujer es soltera, no joden con cualquiera. Si tú ves que se pegan, mi music les sabe mover el culo. Sé que te gusta seguro, quiero comerte esta duro. Puede ser mi papi chulo, nah. Yo no le dejo en ayuna. Digo que se baje down, tiki tiki down, baja down, 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 tiki tiki down. Mi mujer es soltera, no joden con cualquiera. Si tú ves que se pegan, mi music les sabe mover el sé que te gusta ese quiero comerte esta puede ser mi papi chulo, mi papi. Me gustan ellos, pero ellos también. Si te descuidas te robo tu mujer, no te enfades, bebé, donde caben dos caben tres. Me gustan ellos, pero ellos también. Si te descuidas te robo tu mujer, no te enfades, bebé, donde caben dos caben tres. Bailar y beber alcohol, oncha tuya, tuya, amor. Desde pequeñita que me gusta la acción, viendo los bailes de mi televisor. Nunca la primera, pero sí la mejor. Con el MTV lo puse en mi habitación. Tengo el bate y el arma secreta, ropa cara, un con la etiqueta, aguacate y cerveza en la dieta. Mira el pantalón como aprieta. Mi mujer es soltera, no joden con cualquiera. Si tú ves que se pegan, mi music les sabe mover el sé que te gusta ese quiero comerte esta puede ser mi papi chulo, mi papi. Me gustan ellos, pero ellos también. Si te descuidas te robo tu mujer, no te enfades, bebé, donde caben dos caben tres. Me gustan ellos, pero ellos también. Si te descuidas te robo tu mujer, no te enfades, bebé, donde caben dos caben tres. Feminosas, por favor, después de esto que nos acaban de regalar, pasen, que nos urge tenerlas aquí. María, amor, si bailamos. Muchísimo. ¿Vieron? Me sentí Ella acaba de decir que sí bailamos. muy y somos unas vedettes. muy orgullosa porque son vedettes, como dices tú, porque lo único es que de parte de las dos me hubiera encantado haber visto esto antes. Y a veces nos tienen que picar la cresta tantito para crecer, es normal. Pero sí nos dieron un gran espectáculo y dejaron el corazón aquí en el escenario y eso se les aplaude y se les agradece porque de esto se trata. Ya los jueces decidieron. María, preciosa, hermosa, chula, que tanto quiero y adoro. Es momento de que tú digas quién permanece en la Más Draga 5. Ok, fue muy difícil tomar esta decisión, pero por decisión unánime del jurado, esta noche te quedas tú. Tú, Peque. Aisha, creo que hoy los jueces y absolutamente todos vimos una parte espectacular de ti, Aisha. Dejaste todo y más. Se los digo a las dos. Mis últimas palabras acá van a ser que estoy muy feliz, muy feliz de haber compartido mi última batalla de doblaje con esta perra. O sea, ustedes no tienen idea. Hace unos capítulos atrás, cuando yo me fui, una de las cosas que también me enojaron de haberme ido tan rápido fue que no había podido mostrar esta parte mía de que Aisha, de que me encanta bailar, de que me encanta el brinco, de que de allá vuelo, me subo en aquello, me cuento de todo esto. Y se me dio la oportunidad, sea como sea, y pues me voy súper feliz. Que viva la Más Draga. Y que viva la Quinta Ola. ¡Colega bailarina! La verdad es que me voy tranquila. Yo sé que Costa Rica está muy feliz porque pude dar visibilidad. Tal vez no fue la más excelente o como tal vez en algunos otros momentos me he visto, pero
Pero pues todo bien. Tuve la oportunidad, Aisha estuvo en La Más Draga, pisé este piso de La Más Draga y pues todo bien. Aisha y para el rato. Muchos besos, ¡mua! Y pura vida. Eso comienza así, chúpame la leche afuera de aquí, hay que meterle el tú, salve a la grana, la reina eres tú, Mírame pulir mi tacón, se arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que voy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bam. Envídame, imítame, jódame, lógrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y baby, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódiame, yo soy la más, envídiame, envídiame. Muerta. Soy la más. What you gonna do, perra? Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creían? ¡Oli, oli, oli! ¡Ay, Dios! O sea, me encanta que cada vez que entro a este camerino Nix hay una sorpresa. ¡Ay, bueno! Bienvenidos todos al 8º capítulo de la 5ª temporada de La Más Draga. ¡Qué belleza! Oigan, qué calor hace. Permítanme, ¿eh? Permítanme. Listo. Vuelta. No, así está bien. Así está bien. Fíjense que usualmente en La Más Draga nos hemos inspirado en el pasado, en la historia de México, en la cultura de México. Pero en este capítulo, por primera vez en la historia de La Más Draga, nos vamos a inspirar en algo incierto, lejano, que no ha llegado. En esta utopía tecnológica que no sabemos cómo va a ser, pero que se llama futuro. ¿Qué tal, El caso es que hoy nos gustaría que combinaran su personalidad drag con una idea del futuro. O sea, al final es un tema súper amplio, pero sí quisiera que hoy nos entreguen a la más futurista. Presentado por Total Play. Y el internet hoy se ha convertido en una herramienta básica de entretenimiento, de comunicación, de trabajo, de interconexión. Mis amores, avíspense y que gane La Más Draga, perres. ¡Truco! ¡Premier! Ok. ¡Qué emoción! Me encanta este reto, además porque traigo a uno de mis personajes favoritos, que es Manred. En este capítulo estoy al 100. Me siento segura, estoy contenta, estoy de maravilla. Era un reto que yo no quería que llegara, pero llegó. Como muchas tuvieron problemas de vestuario, pues yo también los tuve. Y este fue mi problema de vestuario que tuve que sacar a última hora, así que pues espero que sea lo suficientemente bueno. Una vive al día aquí. Vamos por uno y por otro y así hasta donde podamos llegar. Hablando del futuro, sabemos que el futuro es trans. Y sabemos que el futuro está hecho de personas que tienen trabajos específicos, poderosos y que toman decisiones para, sobre todo, las leyes. Hoy quiero presentarles a una invitada especial que vendrá aquí al Camerino Nix a hablarnos un poco de su trayectoria.
Una mujer trans, activista, poderosa, guerrera política, que hoy es parte del Parlamento. La primera mujer trans que accede a un puesto por la cuota arcoíris. Quiero presentarles con mucho gusto y con mucho honor a Salma Luébano. Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto. Salma, cuéntanos un poco de lo que haces en el Parlamento. Hoy en día, estos espacios que se nos habían negado y que afortunadamente ya los estamos logrando, que son espacios donde se toman las decisiones. Me siento muy orgullosa de ser una mujer trans, me siento muy orgullosa de representar y también muy comprometida. Mi agenda es una agenda de ustedes, que no solamente hay una mujer trans en el Parlamento, sino habemos dos mujeres trans que estamos luchando día a día para que vayamos dignificando nuestros derechos, algo que no tenemos ni siquiera que pelear, puesto que los derechos humanos son para todas, todos y todes. Y esto es algo muy futurista. ¿Por qué? Porque se están logrando esos espacios que nos van a permitir precisamente luchar por esas reformas, luchar por esas iniciativas, luchar por esa dignificación que ahora nos está tocando. Y bueno, pues a ustedes mucho más, que están bien jovencitos, jovencitas, y me siento contenta de poder poner ese granito de arena y decirles que, bueno, pues que mi compromiso es precisamente que cada día tengamos más espacios laborales dignos para lograr esa salud digna, para lograr esa vivienda digna. Esa es la importancia por la cual he luchado y seguiré luchando y seguiré trabajando precisamente para ir dignificando. Fui trabajadora sexual, el trabajo sexual a mí me permitió vivir durante muchos años, me dio de comer, y es algo que tenemos que tener en mente, que independientemente a lo que nos estemos dedicando en el momento, no importa que lo hagamos con dignidad, pero que también tenemos ya otras oportunidades. Antes nos limitaban, hoy en día no. Ese es el futuro, nuestra población LGBTIQ+, y estos espacios donde se toman las decisiones llegaron para quedarse. Muchas gracias, Salma. Qué mejor que una mujer trans nos represente en el Parlamento, como hace tantos años también nos representó al inicio de esta lucha de nuestros derechos. Eso me llena de esperanza porque significa que vamos hacia un lugar correcto. A lo mejor no estamos en nuestro mejor momento, pero el futuro sienta bonito. El futuro sienta algo mejor. La verdad es que el futuro viene bien prometedor. Y en su futuro próximo veo a una estrella de musicales, de teatro y de este programa. ¿Quién? Yo. ¿Qué será? ¿Quién será? Con ustedes, Rogelio Suárez. ¡Ay, Dios! ¿No quieren mis huevos? Entra con la tómbola. Yo ya pensaba que me había deshecho de esa pinche tómbola, de esos huevos. ¡No! Huevos, no. Recuerdos. La tómbola, no me gustan las tómbolas. Esa tómbola me recuerda a las audiciones y me fue bastante bien, así que pues a confiar en el destino como lo he hecho hasta ahora. Me atraigo al capítulo 8. Para este capítulo vamos a tener un mega reto. O sea, mega. No es chiquirreto. No es chiquirreto, es mega reto, así es que a ponernos pilas y va a pasar cada una a tomar uno de mis huevos de los que están en esta tómbola. Si no alcanzan. Y no lo abran, solo tómenlo. Así es que, por favor, Santa Lucía, mete la manita y saca la bolita y vamos a ver qué premio es. ¿Qué reto es, más bien? No, premio. Este es premio. Eso. Listo. Yo desde que entré dije, ese huevito anaranjado me gusta mucho. Yo dije, pues hay varios azules, déjame agarrar uno azul. Con permiso, me lo llevé. Y agarré un huevito y saqué uno rosado. Y dije, híjoles, nomás quiero ver qué me trae en la suerte. Ahora sí vamos a abrirlo de uno por uno. Entonces, por favor, Santa Lucía, abre tu huevo. ¿Y qué dice? Dinos qué dice. ¿Qué dice? ¡Qué nervios! ¿Qué dice? Georgiana. Pues que pase, Georgiana. Con Santa Lucía, por favor. Yo toda la mañana estuve a tocar con Georgiana, Yo soy bruja de don. Y yo no practico nada, yo soy bruja de don, yo sé cosas. ¿Qué dice? Papelito. Lexa. ¿Yo qué? ¿Qué?
Pasa con papelito, por favor. Pues Alexa y a Paper pues les tocó juntos. Y Alexa y Paper no se llevan. Ok, hay que trabajar con lo que tenemos. ¿Qué dice Peque? Ay, qué nervios. Qué nervios, qué nervios. Avies. Con Peque. Ay, ¿no me lo puede cambiar? No, pues yo contenta, hermana, porque pues es la que me estaba haciendo los vestuarios, que a mí sí me los entregó. Me salió. Al revés. ¡Sí! Por poquito. Te toca con Fifiesta. Uf, me encantó. Cipher, la mejor pareja que me puedo haber tocado. Creo que Cipher me va a ayudar a salir ya de ahí, a salir de mi mente. ¡Veracruz! Con Hiden. Con Hiden. Bien guapa. Vamos, Liza. Ay, qué fuerte todo. ¡Qué fuerte! Creo que nos podemos complementar bastante, porque ella también es, pues así chistosilla, chistoreta, y una también, pues ahí le hace. Y por último, Greta. Ay. Sofía. ¡No vino! Aurora Wonders. Bienvenida, te toca con Greta. Amo a Aurora Wonders, la conozco hace rato. Chiquitas tiernas, les voy a explicar qué es lo que van a hacer. En parejas van a trabajar en un espectáculo de talento vanguardista futurista nunca antes visto, que lo van a hacer entre las dos para su pasarela final. ¿Están listas, muchachas? Sí. Pues pónganse de acuerdo para saber qué es lo que quieren hacer, qué es lo que van a hacer, cómo van a conjuntar todo lo que son y todo lo que hacen. Y órale, a trabajar. Y me tocó la suerte y el privilegio de trabajar con una de mis amigas, reina coronada. Se fue, regresó, ganó. Pero habría que contar como la historia. Hay que definir primero Como cómo nada es. más escribirla bien. Y definir qué va a pasar. ¿Quién sale primero? ¿Quién sale? Sí, porque a lo que me imagino es como yo entrar con él, que me meta. Fue fluyendo poco a poco, a Biel le gustó como la idea, pues era algo simple, pero pues creo que entendible. Mira, el show va a estar, el talento vemos. Pero mi talento son muchos talentos. Claro. Muchísimo. Tú enlístalos todos. Y ahorita vamos a meter escogemos. todo aquí. Los metemos en un papel. Claro, y ahí escogemos, sacamos claro. y ahí vamos en orden. Aunque no lo crean, desde la temporada pasada, Vera sí es una muy buena compañera. A eso vine. Yo vine a que tú limpiaras mi imagen. Porque a ti la gente sí te quiere mucho. Ah, ya te también. Es muy simpática y es muy abierta como a trabajar y a dialogar, y entonces creamos cosas. El mensaje, llegar a la gente al cora. Y después cantamos y bailamos. Sí, el número lloramos. musical y lloramos al final todos juntos. Lloramos bailando mientras cantamos. No, hermana. Ándale. No. ¿Por qué la Georgiana andaba corriendo por acá? De jiji, vamos a hacer contenido. Jiji. ¿Quién se peleó con quién? Jiji. Yo, puta madre, ¿qué voy a hacer? Este no está padre. Señora, vaya de aquí ya, órale. Ya lo dije antes. Porque yo en mi cabeza estaba de ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ensayar, Georgiana. Y Georgiana decía ahorita. Y yo, ay, no, ¿qué voy a hacer? Pero la mera verdad es que Georgiana, mira, es humilde, mi chiquita, se va a ir al cielo. En el momento en que le dije, Georgiana, vamos a platicar de esto, se sentó. O sea, a mí me gustaría más que fuera como una puesta en escena. Como una obra de teatro. Sí. Está padre. Y la verdad es que la química con Georgiana, excelente. Es que ella también, no la puedo usar por eso. Creo que nos complementamos muy bien, o sea, Iris entendió súper bien la idea. De hecho, ella fue la que me preguntó, a ver, platícame tú tu concepto, ¿no? O sea, no fue como, yo llevo esto y pues a ver qué le haces, cómo le haces. Ok. Entonces quiero yo irme como a que yo soy la villana La malvada. y tú vas a ser la superheroína, amiga, o la buena del cuento. Me encantó. Yo creo que mi atuendo sí se presta bastante. ¿Sí? Y pues creo que puede funcionar, no lo sé. Ahí vamos a ver. Lo que nos pidieron es un show de talentos, así que tenemos que ver cuál es nuestro talento. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es mi talento? Ser el corazón de México. ¡Eso! Muy bien, si eres. Yo traigo un guión ya preparado que dura como un minuto, más o menos 1 minuto y medio. Ella trajo un guión. Todo. La chica de los plumones. Ya tienes aquí La chica de los La chica de plumones. los plumones me encantó. Sí, Así soy. que, qué mejor compañera, porque esto
se puede traducir a un buen show, así que Exacto. lo que tenemos que hacer es empezar a darle, ¿no? armarlo, a ver nuestros trajes. Sí, hay que hacerlo conciso, hay que hacerlo claro, que dé risa y que nos divirtamos, porque creo que ya en este punto, o sea, obviamente quiero que salga bien, quiero que salga bien, pero me quiero divertir. Yo me veo como la primer ministro robot de ese planeta. La verdad, trabajar con ella es muy divertido porque es una persona muy graciosa. Sí, ok. Yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Está bien. Pero tiene que estar chistoso. Sí, obvio, tenemos que reírnos, tenemos que podernos reír. Entonces hay que traer un caballo de Troya a la situación, algo que digamos, esto tiene que ser la ofrenda de paz, pero esto tiene que ser algo. Algo para que se ataque. Que se ataque la gente. Queremos hacer algo así como de risa. Yo creo que esta noche yo voy a ser amistad. No será cierto. La verdad, debo confesar que sí me sentí como un poco preocupado porque dije, no sé cómo va a ser nuestra relación. No somos las comadres. No hemos ido al cumpleaños de nuestras hijas. Pero pues mira, somos profesionales. Pero a ver, cuéntame más o menos de qué va el pedo. Historias. Yo lo que tenía planeado, digo, es un futuro muy distópico, muy de basura, muy contaminado. Y me gustaría que manejáramos ahí como la línea, ¿no? De como dar un mensaje real. Qué mejor que tener a los enemigos que cerquita. Tampoco significa que somos archienemigos que nos quieran matar, pero pues tampoco nos llevamos bien. Chiquitas, tiernas y preciosas. ¿Qué creen? ¿Qué? Sí hay chiquirreto. ¡Sí hay chiquirreto! Tienen 6 minutos para draga instantánea. ¡Rápido! 6 minutos! 1, 2, 3, se acabó la fiesta, vámonos a ponernos feas. ¡Claro que sí! Mira cómo chingan. Ay, no, otra vez. Pero, oh sorpresa, porque también las invitadas iban a hacer chiquirreto con nosotras. Ay, no, yo ya estaba de que, pues aquí ya pues, tenemos la visita, pues ¿cómo crees que les vamos a hacer eso? No amo la draga instantánea. Siempre me veo así fea, horrenda. Mira, yo al principio me esforzaba, me ponía basecita, pestañadita, dije, no me puse base, no me rasuré, hay mujeres barbonas, hay mujeres diversas, yo soy una mujer diversa. 3, 2, 1, ya, como estén. Oigan, si nos vamos hacia la playa, yo neta sería mi mejor viaje, ¿eh? Están preciosísimas. No tienes idea. Pero eso va a ser hasta que salgamos de aquí. Mientras, mejor vámonos a ver dónde va a ser su chiquirreto. ¿Y ahora qué quieren? ¿Esto qué significa, señores? Chicas, pasen y bienvenidas a su reto, La Draga Encebada. Cebada. ¡Ay, no! ¡Ay, qué! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Y oh sorpresa, vemos un palote grandote. Imagínense nosotras encerradas tanto tiempo, pues bien antojadas del tronco ese, ¿verdad? Cada equipo, cada dupla, cada dúo va a tener la oportunidad de pasar. Bueno, más bien, tienen 3 intentos para llevarse las medias de oro. Van a ser 3 estrellas para el reto final de esta noche. 3 estrellas más. Y 20,000 pesos. Cortesía de Total Play, porque hashtag la más conectada. Las medias de oro, que eran rositas, que no eran de oro. Necesito fuerza para llegar a esas medias, la necesito, por favor. Ruego por ellas. Necesito esas 3 estrellas en este punto porque estamos muy cerca de la final y ya, las quiero. Ay, no. ¿Por qué les gusta ponerme a hacer ejercicio? Yo soy de estar sentadita, de estar viendo así, le dan... ¡Vamos, Santa Lucía! ¡Trépale! Sí, dije, pero si enganzo mis chichitas al tubo, a lo mejor sí subo, se van a atorar. ¡Trépale! ¡Trépale! ¡Trépale, trépale, trépale! ¡Trépale! ¡Es para arriba! ¡Primer intento! ¡Un intento llevas! ¿Un intento? No, uno. ¡Trépale! ¡Límpialo! 2. Es que agarro a la Georgie, me la cargo y así. ¡Una natural! ¡Esfuerzo! ¡Ota, párate! ¡Pero tú hazlo! ¡Muévete! ¡Párate tú! ¡Eso de lo todo! ¡Ella sí sabe usar el tubo!
Y que nos dice Rogelio que no se pueden ayudar, que chinguen a su madre y yo. ¡Bravo! Ojalá me lleven. ¡Listo, Peque! venga! ¡Vamos, Peque! ¡Trépale! ¡Trépale! Me hace muy pesado hacer cosas extremas, hermana, porque pues papá ya está grande. ¡Eso! Pues la vida es pues bien padre porque ella está acostumbrada a treparse los troncos, entonces ella, mira, se pescó y pum, pum, pierna, brazo, pierna, brazo, pierna, brazo. De verdad va a bajar con la ¿Ya? ¿Qué? ¡Vamos! Sigue. ¡Uno! Oye, eso estuvo muy bien. ¡Aurora! ¡Eso, crossfitera! ¡Vamos, Aurora! ¡Eso! ¡Muestra el crossfit, Aurora! ¡Eso! ¡Eso, crossfit! Crossfitera, mucho crossfitera y por ahí de todo. No me alcanzó a llegar tampoco. Oye, la rostizada fue otro programa. ¡Eso! Hubo un momento que me estaba aferrando así. Pero bueno. Yo puedo subir un tubo, puedo, de verdad que puedo. Y gente que me ha visto sabe que puedo subir un tubo. Estoy muy chiquita y aparte ando con medias y me resbalo. ¡Trépale! Se agarró como un chango y mira, fue trepando y trepando y trepando y trepando. ¿Por qué no trepó así en su temporada? Pues yo aquí de bonita con mis 3 estrellas y mis 20,000 pesos. Ah. ¡Listo, papelito! No, esto no, Yo no soy nada atlético, yo no tengo fuerza aquí, hija, mira, ve esto. Musculitos paper cut, o sea, no existe aquí. ¡Eso, baby! ¡Trépale! Y yo mismo me sostengo. Incluso cuando estamos en las críticas, yo no puedo sostener ni mi peso. ¡Así te robas el internet, perro! ¡Eso, Alexa! ¡Venga, sí fue! No, Alexa, pues traía medias, pues esto, las medias resbalan ni de chiste, o sea. ¡Vamos, Fifi, de cabeza! ¡Eso! Tengo que utilizar esto que la acrobacia me da. Y se logró, tengo 3 estrellas y creo que con esto, más con la ayuda de Cifer, ya voy a poder salir de este hoyo mental en el que estoy. ¡Vamos! Ay, ¿cómo lo voy a hacer? ¡Tú puedes, Bruce! Que eso hay que decir y mencionar que una se preparó no solamente en cuestión indumentaria, una se preparó físicamente para estos retos y llegó el momento de aplicarlo. Una es crossfitera ya certificada, claro que sí. Mucho esfuerzo, se ve bien Mi instructora estaría muy decepcionada, porque me quedé a unos cuantos centímetros. ¡Súbete, hermana! Ay, lo va a dejar bien resbaloso. ¡Vamos, Iris! ¡Vamos, hermana! ¡Una! ¡Dos! ¡La lengua! ¡Agárrate con la lengua! ¡Que los ojos te agarren, reina! ¡Vamos, está un poquito fuerte!
Hermana, pues es que era para arriba, no era para abajo. O sea, mi amiguita Iris, que le mando un beso donde quiera que esté, que la quiero mucho. O sea, somos un contenido espectacular para sus memes, su recreación, así que aprovechen todos los memes, por favor. Y bueno, pues tenemos dobles ganadores. El equipo de Fifiesta y el equipo de Hidden. Muchísimas felicidades. Se van a llevar 20,000 pesos por Total Play. Eso quiere decir que cada una de ustedes se va a llevar 5,000 pesos. Nada más para aclararlo. Pero lo más importante son las 3 estrellas que se lleva cada equipo para el reto final de esta noche. Así es que un aplauso, chavas. Y ahora sí, vámonos a preparar para el mega reto. Pues yo dije, pues vamos a empezar. Me fui acá con la papelito. Ya ven que la papelito pues es mitad de allá y mitad de acá. Y pues nada, que le digo, papelito, ¿qué onda con la Alexa? Pero yo me enamoré de Paper desde ese momento. Bueno, ya dejaron de grabar, ahora sí dinos qué sientes de No, en verdad, ya. Y luego que te haya tocado con Paper. El destino. ¿Será el destino? Mucha gente piensa que eso está armado, pero no, mira, yo saqué mi huevito y... Yo sí me quedé así con las patitas temblando. Yo no sé muy bien qué pasó ahí ni cómo fue la relación en la temporada 4, etcétera. Todo lo de Mustia y todo lo de como odio que ha llegado a Paper, pues en parte fue culpa de Alexa. Y pues muchas personas lo sabíamos. Pues la neta es que estamos bien. Creo que hemos sido personas maduras, las cuales sabemos que tenemos que trabajar juntos. La peque. Maduras Tú y cállate las dos los de hijos. Y yo teníamos que madurar con el chupón, güey. No, tenemos que trabajar juntos y aparte siento que la gente ya nos saca lo suficiente como para estar nosotros peleadas y estar. Bueno, y ahora di la verdad. Bueno, pero a mí Paper me De dijo- vez en cuando sí lo hago así. A mí Paper me dijo que a lo mejor no le gustaba trabajar contigo. Me vale que eso. Justo porque yo no pensé... Porque yo no pensaba en qué plan ibas a venir. y Mira, igual, ahora yo que vea la con pasarela y que vea villana cómo me y va, así. ya le va a gustar trabajar. Bueno, pero desde ahora ya pueden trabajar. Ya, ahora sí podemos... Tienen que. Quedaron como amigas, se quieren mucho, se aman mucho y según ellas se iban a hablar allá afuera. Porque tristemente, siendo una figura pública, como se volvieron, el arreglarlo entre ellos no va a detener lo que se está hablando afuera. Yo vi que Alexa dijo, ay, sí, estamos bien, me llevó flores. Pero la verdad es que no estaba bien. Esa relación está fragmentadísima. Pero pues los dos decidieron ser actores y no decirse nada. Yo por ellos. Les habla bien. A mí hace, La Virgo bueno, hace habla, rato les por ahí digo. me llegó el chisme de que estuvieran hablando mal de mí. Y pues casualmente. A mí me pues, llegó el estoy chisme aquí. Que quedaste mal con vestuarios. Me gustaría saber. Ajá. Pero por ejemplo, bueno, de las que quedan todavía. ¿Y quedaste mal? ¿Quién? No, hombre. Pues me gustaría saber. De que una que Digo, me llevó a obviamente este yo sé a quién capítulo, le hice. entonces no pasó mayores. No pasó No hay mayores. problema. No, digo, a lo mejor fue por el vestuario, me gustaría saber. ¿Tú sabes quiénes son? ¿Qué? Sí, claro, yo sé a quién le hice y yo sé con quién tuve como cositas. Yo soy muy calladita, pero la verdad es que los chismes yo me los sé todos. Pues llegó el gran famosísimo tema de los grandes diseñadores como en todas las temporadas. Yo ya estoy harta del tema de los diseñadores. Pues si te quedaron mal, hermana, pues chízale ya. Chinguen a su madre los diseñadores, ya los quemamos al rato. Ay, pues a mí sí me entregaste mis vestuarios. Nada más uno que ya llegó retrasado, pero llegó. Digo, yo pregunto porque para estas alturas supongo que si salió en el capítulo, cuando salga esto en televisión, pues ya voy a estar súper arrastrada, ya voy a estar en quiebra seguramente, porque la gente siempre se va como con lo que decimos. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos en lo que decimos, cómo lo decimos y a quienes culpamos, porque por ejemplo, digo, yo trabajé contigo, Fifi, y digo, a mí me queda claro que desde el principio no tuvimos como buena química. Con el primer vestuario que te había hecho hace un montón, bueno, te voy a ser bien sincero, la verdad es que tampoco eres como la mejor cliente del mundo. Por querer saber cómo va su traje, si es algo importante. ¿Por qué no soy la mejor cliente? Porque te pagué, porque quiero información, porque te estoy pagando por mi paz mental y no me la estás dando. O sea, ¿por qué no soy la mejor cliente? Y pues me imagino que fuiste tú de las que estuvo como inconforme. ¿Está bien? ¿Y por qué es que no soy el mejor cliente? Ay, es que eres muy desesperada. ¿Por qué te hace? Sí, bastante. Es que o sea, como muy aprensiva. No, es que yo te mandaba mensajes porque ya te había depositado. Y no me dabas, o sea, ya había pasado que 3 semanas y no me mandabas ni un adelanto, ni nada. O sea, como te pedía un boceto. Y dije, pásame un boceto. Y me mandabas el boceto que yo te había mandado. Pero es que yo no te puedo bocetar si no tengo material. O sea, yo tengo mi proceso. A final de cuentas, yo te iba a entregar en el momento, en tiempo y forma.
ahí calladita, escuchando cómo se madreaban de acá para allá, de allá para acá, de que hay más dramas, de que aquí y allá. Y así, si juntamos toda la información que yo sé, pues salen otras cosas. Ahora hay que nombrar cuántas malas clientas hay en este mundo para conocer la verdadera historia. Sí, la verdad es que yo estoy súper agradecido con tu equipo porque la neta es que sí se pusieron a trabajar en chinga y lo sacaron. A ver, ¿qué pasó ahí? La pinche fiesta nada más se quedó. Ay, sí, hermana, te cueme yo. Hermana, te quedaste corta, pero bueno, yo calladita. Para la próxima temporada enséñense a coser y háganlo ustedes. Ajá, para la próxima temporada no le pidan todos vestuarios a 10. Exacto, sí. No, sí. Oye, no, es que luego pasa que ya vieron las temporadas y a 10 le ha cosido a todas. Sí, yo creo que literal desde la temporada 2 se personalmente echó cosas. no iría con ella sabiendo que va a tener un chorro de chamba. Regresó la muñeca rota. Algo creo que indispensable actualmente para hacer draga es saber coser. Para no depender de diseñadores. Están viendo que la señora está llena de chamba y van todas. Y la señora presumiendo que hizo 40. ¿Qué tiempo le va a quedar para el tuyo, hermana? Yo digo, somos tontas o nos hacemos. A mí no me interesa que mi reputación, porque al final de cuentas me arrastran por Twitter todas las semanas por cualquier cosa. Entonces, acostumbrada estoy y curada de mal estoy. Pero puede tener un impacto negativo con las personas que trabajan conmigo. Entonces, eso sí se me hace muy ojete. ¿Por qué sigues aceptando trabajo si ya tienes mucho, no? Por eso todos mis atuendos se hicieron en mi taller. Y, por ejemplo, insisto, no voy a quemar a nadie, pero yo te puedo decir que una de las muertas no me ha pagado y otra de las muertas... ¿Quién? Y otra de las muertas me dio presupuestos de 2,000, 3,000 pesos y yo le puse dinero para completar sus looks y sus prostéticos. Esas cosas no se hablan, esas cosas no las dicen, por ejemplo. Tú, reina. Me gustaría que hablaran de eso. Siento que las basurió, pero pues bueno, ya se tendrán que arreglar ellas en algún momento. Y también lo que dice, como que no va muy relacionado a lo que dijeron las muertas, pero bueno, eso ya es cosa de ella. Pero pues, ay, se hubiera puesto más bueno el chisme si me hubieran traído a la Isha y a todas las que quedó mal, pero bueno. Al rato que vea bien se va a atacar, nada más no me la cancelen, porque pues la verdad es más difícil. Oigan, ¿y cuántos ganados llevan? Ya me Ay, yo quiero saber eso. ¿Quién ha ganado qué? ¿Quién va como que en dónde? 0, levanta la mano. Bueno, no, 3. 0. Sí. Pero nada más de esta temporada, Iris. ¿Cómo te sientes? Tranqui, la verdad no me estresa. No me estresa. Pues andaban ahí bien picaflosh. Pero Greta tiene algo que es aplaudible, que es una mosquita muerta. Es lo que hay y estoy muy contenta con mi desempeño porque al final, de al cabo, el público afuera me va a amar o me va a odiar, pero van a ver lo que soy. Y pues eso se lo aplaudo realmente a la chica, porque todas nosotras estamos en el camerino como, ay, ¿qué nos dijeron? Ay, hagamos esto, otro, y está como, a mí me vale madres. ¿Hasta dónde tenga que llegar? Hasta la final. No, Iris llegó a la final y nunca ganó nada. Ay, bueno. No, y está bien. O sea, no tienes que ganar para llegar a la final. Ya lo dijiste. Ya se lo repetiste varias veces. La regla de la comedia dice que no debes de repetir el mismo chiste más de 3 veces. ¿Pero quién es la reina de la comedia? ¡Tú no! Yo no cumplo reglas, reina. Es nuestra temporada, no la suya. Ya cállense un ratito. Quiero que entiendan una cosa. Las invitan nada más a complementar. Pues sí, yo defiendo a mi gente. La verdad, yo sí defiendo de verdad a mi gente. Ay, estaba esperando esto. ¿Qué? No, sí, espérate. Es que, Georgia, yo no tengo nada que decir. Lo voy a decir resumiendo. Si alguien se mete con... Espérate, déjame hablar. A ver, ¿qué pasa? Espérate, déjame hablar bien, lo voy a pensar bien. Aquí hay testigos. Yo he defendido a Georgiana muchas veces, a lugares donde voy que me dicen, es que Georgiana es así. Le dije, tú cállate los hocico, no me hables de mis hermanas, ni mi madre, ni nadie, porque tú no la conoces de verdad. Entonces, que no te he defendido, no digas esas mamadas. Yo me enojé contigo porque te has portado muy raro. ¿Con quién? Te has portado muy raro, no voy a decir más. Yo a ti una vez te dije, si me quieres buscar, búscame. Yo me cansé de buscar. Ajá, te busqué y te dije que te estás portando bien rarito. Así que te lo dije sinceramente, güey. ¿Qué quieres que te diga falsamente de que, ay, es que te amo siempre? No, güey, yo no sé cómo las demás que te la están mamando. Y tampoco te tengo miedo, la verdad. No es cierto, tú te molestaste por tus cosas. Yo te dije una vez. Pues sí me molesté, pero pues, güey, te lo dije, no lo ando diciendo detrás de ti. Te lo dije de cara, güey, como es. Chisme completo. Son cosas que a la gente no le importa, güey, así de pelada. Son cosas entre nosotros, pero sí. Sí me importa, güey, si no nos estoy hablando aquí, mira, quedo calladita ya. Te quiero un chorro y por eso te lo dije. Te lo dije al chile porque te quiero quería hablar de esto. Era con las pinches viejas de la 4 que venían con unas hambres de figurar. Yo nada más estaba de que, bueno, chingo mi madre. ¿Quieren cámara, mami? Ya tuvieron cámara, mami. Que la disfruten.
solo es un capítulo. Nosotras llevamos toda una temporada. Pero ¿por qué te peleaste? ¿Qué? Dame ¿Por qué más, te peleaste dame con más. Ibiza? ¿Por qué te peleaste con Ibiza? ¿Qué te hizo? No me peleé con Ibiza. ¿Qué te hizo Ibiza? Nada, Ibiza me ayudó muchísimo. ¿En qué? En todo. Pero cuéntanos así O sea, me dio dinero, me ayudó, me apoyó emocionalmente. Ibiza platicaba conmigo diario, que yo podía, que yo le iba a dar, porque todo el tiempo yo estaba en mi cabeza. ¿Sabes qué? No tengo personalidad, no voy a durar. ¿Sabes qué? Soy aburrida, no voy a pero durar. tampoco- E Ibiza era de las pocas personas que me decían, no necesitas tu personalidad para estar ahí. Tu trabajo habla por ti misma y diario me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo Por estás? eso, es No creer en tu talento. A veces no es necesario estar diciendo a cada rato, viste o no. Y ser la más querida. Eso. A veces la más callada es la más querida. Pues yo no fui. Yo por eso no digo viste, digo miraste. Dijimos, vamos chicas. Yo sé que querían venir otra vez al foco, pues den de qué hablar. Vamos a decir la verdad. Enséñale a alguien, por favor, el paso de dinosaurio. A ver, no, lo que pasa es que es un truco para verse más femeninas. Cuando se ponen de pie, Cuando quieren verse más femeninas. invitadas de pie. Ah, de que tienen que sacar como. Tienen que sacar el culito. No, es pecho. Ah, yo te vi. A ver, pecho, mano, culo. mano, culo y va a pasar Patita, poquito. abajo. Así. Y empieza a caminar. Y ahora nada más doble como un pisito hacia adentro. Visto femenino. Y ya puedo estar en el antro bailando así. O pueden hacer el carrusel así. Me encantó. Yo me veo muy femenina. Tiene técnica y todo. Tiene técnica y todo. Me encantó el pasito de Odessa la Morsa. Este lo puso Aisha. Este lo puso Aisha. Que en paz descanse. Que en paz descanse, mi niña preciosa. me siento muy femenina. Haciendo el pasito de dinosaurio. Así que a cuando todo- estén en el antro, se ponen a bailar. Ajá. Oye, a todo esto, que nos vaya bien. Hoy en esta pasarela, las Ay, duplas, agárrense las a manos, darle ya con empezó. todo. Pensé que ya se había ido la de las Oye, velas. No, pero oye, sí, hay que Super. disfrutarlo. Eso recuerden, disfrutarlo. Y con Zoe, soy la más. Salud. Yo soy Maca Carriedo y como cada semana les doy la bienvenida a La Más Draga 5, donde estamos surfeando esta quinta ola y donde nuestras feminosas luchan cada semana por llevarse la corona y el título de La Más Draga. Pero no solo eso, porque también la ganadora se llevará $500,000 de pesos en efectivo, además de 80,000 pesos en productos de NYX Cosmetics. No solo eso, un año de internet gratis que la harán ser la más conectada gracias a Total Play. Y antes de arrancar con esto, agradecer como siempre a quienes hacen posible, aparte de ustedes, que La Más Draga 5 esté nuevamente aquí. Y eso sí tienen que ser Viva Aerobús, porque gracias a ellos nuestras feminosas son la más volada. Soy Water, que nos mantiene a todos, todas y todes bien hidratadas. Y también a Pride MX y a Be Prepared, que son nuestros grandes aliados. Por supuesto, a Transportes Canseco, que cada semana traen a nuestros invitados. Y la invitada de hoy, no saben lo que los va a impresionar. Y por supuesto también a Deja Vu, nuestra nueva casa, en donde siempre encuentran sorpresas y sobre todo exclusivas. Y la verdad es que semana a semana todo ha ido subiendo de tono. Cada vez podemos menos con las emociones y cada vez los que la tienen más difícil son nuestros jueces. Así que Raquel, espero que vengas ya más tranquilita de tus emociones después de nuestro último episodio. Hoy que vienes como toda una diosa cibernética. Bienvenida. Maca, muy buenas noches. Sí, la verdad que la semana pasada los nervios estaban a flor de piel y dije, no, hoy me voy a poner este atuendo de diosa cibernética para que nada me afecte, porque está muy complicado. Y viéndote, creo que nada nos puede afectar absolutamente a nadie. Bienvenida, Raquel. Gracias. Y Yari, espero que tú también ya hayas logrado recuperar la paz, porque yo todavía sigo necesitando pan para el susto. Yo ya recuperé la voz primero, después ya la paz y hoy vengo muy contenta, muy feliz porque nos van a llenar de muchas sorpresas
brinco viejo, ya sabemos, y todo va a estar delicioso. Y aparte, la invitada de hoy está de lujísimo. La verdad es que sí, lo que digamos se queda cortito. Qué bueno que ya recuperaste la voz. Nada más fue media temporada, Yari, pero Nada está más, de regreso. nada más, las macumbas, el Los par de macumbas, cambien de brujo porque me sigue yendo bien. Se la peló el brujo, peló el Eso. brujo y mira nada más cómo vienes hoy. Y otra que viene, pero bien metálica y con ganas de ya decir todo lo que trae en su pechito, es mi Letal, la madre de todas las dragas, aunque se ardan. A mí qué me importa, eso eres, Letal, bienvenida. Mi amor, ¿cómo estás? Pues muy bien, ahora que te veo mejor. Ay, mi amor, mira, yo vengo en robotina. Vengo en robotina, pero con un poquito de azul en la cara y un poquito de todo. Oye, ya casi vamos a acabar. Y estoy bien triste porque me la estoy pasando tan bonito, pero vamos a ver qué hay hoy. ¿Qué hay hoy? Mira, no hay que decirles a las feminosas que nos sorprendan porque luego se lo toman como reto y acabamos aquí mal de nuestros nervios. Pero qué bueno que estás lista porque yo sé que tienen algo preparado espectacular. Espectacular como nuestra invitada de hoy. Ella es nuestro cariñito. Es más, es el cariñito de absolutamente todos ustedes. Es una gran representante de nuestra música mexicana en el mundo y hoy está aquí en el estudio de La Más Draga. Así que yo pido un aplauso muy grande, por favor, para Lila Downs. Lila, bienvenida. ¡Bravo! Gracias. Esos colores, eres una hermosa y estamos felices de tenerte acá. Muchas gracias, qué honor para mí estar con ustedes. Es una alegría sentir esta vibra, verlas, verles y pues feliz, muy agradecida por la invitación. Lila, los agradecidos somos nosotros. Por favor, pásale a tu trajinera, que nunca habías visto una trajinera así que dijera Lila Downs. Es toda tuya. No la había visto. Es tu trono esta noche en el que queremos que te sientas muy bien porque sabemos que te la pasarás espectacular. Y ya está ahí nuestra juez invitada y del otro lado, en donde no hay tanta felicidad como en el lado de mis jueces, están pues el tóxico, el venenito y el veneno en el dragaltar, donde todas nuestras feminosas tienen que pasar algún día. Todas menos una. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. ¿Qué tal, Maca? Ya estamos más que listos para recibir a nuestras feminosas y saludando a la invitada de esta noche. Bienvenida. Oigan, que se han puesto buenas las cosas en el dragaltar, tóxico. O sea, tú te has salvado de algunos casi hasta moquetazos. Muy intenso todo. Casi me golpean algunos capítulos, pero todo bien. Se nos anda haciendo la víctima, Sí. El tóxico. Venenito, ¿tú qué traes? Pues mucho nervio, de hecho. Cada vez se pone más difícil y pues nos encariñamos muchos con las chicas, entonces pues a ver qué sucede esta noche. Venenito, que la neta se merece un aplauso porque nos ha regalado grandes actuaciones esta temporada. Un aplauso para Venenito. Has hecho que los números de nuestras feminosas sean aún mejores y eso no está fácil, ¿eh? Muchas gracias, Venenito. Bueno, estamos todos en posiciones, están las feminosas listas, así que yo creo que es momento de que este reto de la más futurista comience ya. Así que si no indican lo contrario, es momento de que comiencen los juegos del brilloteo. Aurora Wonders, ¿cuánto tiempo sin verte? No te veía desde que fuiste la primera exiliada del planeta 4T. Mira, nena, ni te me pongas así, que ya me dijeron que aquí en tu planeta lo único que haces es andar de mosca muerta buscando las cámaras, ¿Cómo te atreves? Eso no es una ofrenda de paz. No, de hecho,
traigo una ofrenda súper importante de mi planeta, la 4T, que es súper importante para todas mis hermanas y pues te la quería dar y todo. O sea. ¿Cómo te atreves? ¿No sabes todo el daño que le ha hecho a nuestra comunidad? ¡Pendeja! ¡Ah! ¡Guardias! ¡Córtenle la cabeza! ¡No, la cabeza, no! ¡No, ocupo mi cabeza, por favor! ¡Ah! Truqui, sácalo el buki, toma, toma, toma. Truqui, truqui, mueve lo que, truqui, truqui, piquetón. Truqui, truqui, sácalo el buki. Pose, desfila, bendita. Tú tienes todo, pose, rica, masita. Con el pasito pium pium, la sensación del momento. El truqui piquetón, el truqui de alta plusvalía. Y si mover la colita fuera ilegal, ese truqui se va al tribunal. Truqui, truqui, mueve la peluqui. Truqui, truqui, piquetón. Truqui, truqui, sácalo el buki. Toma, toma, toma. Truqui, truqui, mueve la peluqui. Truqui, truqui, juguetón. Truqui, truqui, sácalo el buki. Toma, toma, toma. Pose, desfila, mami rica, bendita, masita, rico que vive la nalguita. Terrícolas de esta tierra, vengo a conquistarlos. ¡Alto ahí, marciana! ¿Quién es ella? Soy yo, Dino Fifi. Y no voy a dejar que hagas esto. Esto lo vamos a resolver con una batalla de baile. ¡Mi tobillo! Voy a usar esto porque tú me obligas a usarlo. ¿Cuál? Mi poder mortal. Imitación de Yari Mejía. ¡Me mié! ¡Ay, no! ¡Incomodidad! ¡Pena ajena! No me dejas otra opción que utilizar mi máximo poder. ¿Cuál es tu poder? Yo igual lo haré. ¡Vamos! Espera, esto no tiene sentido. En vez de estar peleando una contra la otra, deberíamos estar luchando contra el heteronormado. Porque puede ser una marciana, un dinosaurio robot o lo que tú quieras, pero nunca una heteronormada. Amor es amor. ¿Qué pasa? ¿Desde que llegaste estás así? Es que desde que me hicieron dicen que no sirvo para nada. Oh, a mí también me dijeron lo mismo. Ellos con sus 1-0, 1-0, 1-0.
Jamás logré entender el código binario del que tanto hablaban. Y cuando dejé de hacer lo que ellos querían, pues me dejaron aquí. Entonces, ¿no hay reparación? No. Tú no tienes nada que reparar. Pero hasta entonces... Este es mi brote y tú puedes hacer el tuyo al camino que tú quieras. Y hasta que tú estés lista, yo intentaré iluminar tu camino. ¡El futuro es no binario! Y recuerda, el amor es para todos y para siempre.
Bienvenidas, feminosas. Qué padre se ve ver la pasarela, pues con tantas feminosas en este momento, ya que pues empieza a ver menos, la verdad. Hay momentos en los cuales una va a estar guapísima, divina en Miss Universo y otras que puede ser Miss Universo, pero de otra galaxia. ¿Estamos o no estamos? Bueno, Greta, mira, te arriesgas, pero yo sé que te cuesta muchísimo salirte de lo que tú has dicho, de mi personaje. Truco, si lo hubieras puesto, miren, comadres, acetato, lentejuela grandota, cortan un piquito, lo pones, alarga la pestaña, lo pegas en la ceja, lo pegas abajo y eso con el reflejo, mire cómo brilla, como esfera de Navidad, entre pitufina y esfera de Navidad. Entonces, y le pones brillitos y le pones extensión al final y eso mismo me lo haces 3D y no tienes que hacer otra cosa más que ponerle la texturización para que salga. No tengas miedo. Chicas, me gustó mucho la historia, la verdad. Me gustó mucho cómo la contaron. Y sobre todo me gustó mucho que cuando pensé que ya terminaba, me sorprendiste, Greta, con esta cabeza que no me esperaba para nada. Está dormidita. Que no me esperaba para nada. La verdad que me gustó mucho cómo lo contaron y creo que ha sido una muy buena noche para ti, Greta. Me gusta mucho que no está de okis ese rostro y ese cuerpo. Lindo el concepto, lindo el mensaje, el vestuario fascinante. Lo llevaste a un nivel muy a tu estilo, siempre, pero lo llevaste excelentemente. Me gustó. En esta ocasión me gustó muchísimo. Cada detalle está excelso, lindo. Laisa, te queda muy bien ser villana. Te queda fantástico. Me pareció muy, muy original que lo quisiste contar todo como un cómic, con los mensajes, y me gustó mucho. Se me hizo muy original. Bien logrado ese traje, ese metal, y que lo hayas complementado con lo plano y con lo mate de tu capa. Fue genial. Lo hubieras metido más y hubieras dicho, no. Pero me fascinó todo tu concepto. Me encanta lo de las orejas. Tu accesorio en las orejas se ve fascinante. Me lo vendiste. Gracias. ¿Onta Laisa? ¿Onta Laisa? Pero no está Laisa. ¿Qué pasó? Mira, ponte un poco del lado. Y del otro lado. Y para arriba. Y yo intentaba verte porque además me frustraba porque decía, se hizo otra cosa que no es lo mismo de siempre. ¿O no, comadre? Y entonces, mira, esa peluquita lo hubieras subido un poco más arriba, lo hubieras abierto un poco más y te lo hubiera agradecido, pero no vi nada. Entonces, no me salen las cuentas. Ahora voy con Fifi y con Cifer. Mi Dragosauria, ¿cómo estás? Fifi, la historia quizás se me quedó un poquito corta. El mensaje era muy bonito. El mensaje sí me gustó mucho. Me hubiese gustado que el discurso final, en lugar de darlo Cifer, que ya sabemos que es una auténtica reina, lo hubieses dado tú. Fíjate que en mis tiempos había una cantante muy bonita, muy preciosa, y se llama Marisela. Y Marisela fuera un dinosaurio, sería así. ¡Ay, qué preciosa! ¡Claro que sí! El pelo así seco. Ay, no, y así todo y de ella le gustaba mucho el amarillo, mi comadre. Pero fue muy lindo. Mi única observación fue que en las coyunturas, en todas las hendiduras, hubiera un poco de más oscuro para que botara un poco más cada detalle, pero de ahí en fuera me pareció genial. Fifiesta. Mira, has mejorado cosas, pero ¿sabes qué? Este era un momento en el cual podías hacer otra ceja, otra raya, otro iluminador, porque ese ya me lo sé. Entonces eso, como base, lo transformas y lo llevas a otra galaxia y no quedas como Marisela. Por favor. Iren y Vera, me gustó mucho el mensaje sobre la comunidad no binaria. Me encantó, lo agradezco. Pero no sé qué pasó con los fuegos, no se entendió. De hecho, nos quedamos así como que sí había fuego, pero no pasó nada. Se me quedó como que no entendí, no terminé de entender. Si lo vas a usar es para que nos quedemos así impactadas y no pasó. Hiren y Vera, me gustó mucho el concepto de todos los detalles que metiste en tus piernas. La silueta que manejaste, me diste una silueta distinta a las que me has traído y te lo agradezco muchísimo. Hiden, mira,
La peluca está hasta enfrente y entonces tu cara está para atrás, pero dibujaste las rayas más grandes. Me imagino que quisiste llevar lo de las hendiduras a la cara. Entonces agarras silicón, lo cortas un filito y te lo pones y entonces vas a tener otro volumen. Paper y Lexa, me gustó mucho la historia. Me encantó que pusieses a Veneno y a Tóxico y a Venenito ahí a recoger su mugrero. Me encantó. También me gustó que luego lo enriqueciste con tus banderines. Estuvo muy padre. Lexa te ayudó mucho en lo que fue el desarrollo de la historia para que se entendiese y sí se entendió muy bien. Genial dúo. Sin duda, has trabajado mucho en tu diseño de colorimetría, en poner la pintura donde tiene que ir, en poner los oscuros donde tienen que ir. ¿Para qué? Para dar textura, dice la maestra. Papel. Mira, te pone la aplicación, pero el pedo es que la aplicación es más clara que el vestuario y la base es blanca. Entonces agarras primero un fondo negro y encima pones un fondo más oscuro. Las manecillas las pones en contrastes más oscuros y ocupas metálicos para que entonces bote todo eso, no nada más existe el brillito. Peque y Avies, no entendí nada de la historia. Sé que hubo un chispero que no saltó. ¿Qué pasó? O sea, ¿ya? O sea, no. Mal. Es que la perra de la moda vino y te comió, Peque. Te destazó. Bien pitbull, ella te agarró, ya no te soltó. A pesar de que vino tranquila en su lugar, no quiso opacarte ni nada, al contrario, te ayudó mucho, te levantó y yo sentí, dije... Y con respecto a tu vestuario, ahora sí, no sé qué decirte de tu vestuario hoy. No sé. No sé. Y te pido una disculpa porque no sé. Te intenté encontrar una forma a la cara. Y te lo dije la vez pasada. No hay que ponerse tanta cosa para entender. Y si te vas a poner tanta cosa, hay que saber dónde ponerlo, Peque. Para que entonces me dé un resultado. Porque entonces de pronto no veo los ojos, veo bolitas, no hay contrastes. Y no le hallo forma. Santa Lucía, mi niña, yo no sé cómo estabas esta mañana. Pero esta noche has estado... Ole. Te lo voy a decir de mi tierra, ole tú. Me encantó cómo contaste la historia. Hacéis una pareja perfecta para contar historias. Fue la pareja perfecta, de verdad. Pregunté, las parejas han sido al azar y has tenido mucha suerte porque han hecho, la verdad que lo han hecho muy bien juntas y creo que me enamoré de los dos personajes. Felicidades. Santa Lucía. ¡Ah! Linda. Tu vestuario está sencillo, con esa colorimetría, con esa paleta de color, me lo diste todo. El detalle del parche está soberbio. Me encanta que estás bien tesa, que estás poniendo atención, estás escuchando y se te agradece. Y cuando tú escuchas, no importa quién sea, y lo tomas con amor y lo analizas y dices, esto va a ser para mi bien, está bien. Cuando tú le pones cariño, amor a tu trabajo, se nota. Felicidades, Santa Lucía. Santa Lucía, no. No te tapes. Te voy a decir por qué no te tapes. Hay personas que no tienen habilidad para el maquillaje. Yo era una de esas personas. Y yo no estudié maquillaje. Yo me he hecho a mí misma en toda la vida y en la práctica. Y cuando yo estaba trabajando en una empresa y me decían, no veas cómo maquillo porque no me querían ensayar, me ponían a las esquinitas a dibujar cómo cada quien lo hacía de una manera diferente. Y a practicar, Y hoy tengo 16 años y he maquillado todas las artistas famosas. Entonces, con eso quiere decir que lo que tú estás haciendo es hacerme caso. Y eso está bien cabrón. Porque pulir una base, porque poner el contraste, porque poner las cosas, uno puede decir, ya como salga, pero lo estás haciendo. Ahora tienes que mejorarlo todavía mucho más y concentrar las cosas para que no se pierda. En verdad, arriésguense, no va a pasar nada. No sale, no sale. Y si sale, pues sí sale. Ahí está.
Gracias. Sabiduría. Por esa perla de sabiduría, Letal. Es que tú no sabes, es de otra galaxia. El coral azul. Y si sí, pues sí. Y si no, pues no. Ya está. Bueno, después de toda esta sabiduría que te estamos pasando, Lila, ¿qué opinas tú de nuestras feminosas esta noche? Te admiran muchísimo Yo y estoy obviamente feliz. quieren saber qué opinas Yo de su estoy actuación. feliz porque de verdad que estoy con la boca abierta ante la belleza, ante el arte, ante la creatividad, ante la valentía, porque yo sé lo que es salir y exponerse ante todos, ante un público que no sabes exactamente si te va a agarrar la onda, ¿no? Y yo creo que yo estoy de verdad, estoy humilde ante ustedes y bueno, yo quisiera comentarles algo que siento que puedo darles, algo de valor, algo constructivo, que se avienten a creer en ustedes y que se lo tomen en serio, que no digan voy a hacer esto porque como sea, que salga, pues sí, ya no hubo tiempo. No, esta es tu única oportunidad. Es la única. Con esto yo me voy de ti, yo me voy de ti. Nosotros somos arte viviente. Pero la primera prueba es creer en ti, proyectar. Yo no tengo un micrófono y estoy acostumbrada a hablar con micrófono. Entonces, estoy proyectando. Y si quiero impactar y quiero salir a escenario, ¿saben lo que yo hago? Yo veo y digo, yo voy a entrar como un chingado machete. Yo no voy a entrar así de que, ay, medio me escuchan, no, medio, voy a dedicar esta canción. No, yo voy a, ábranse piojos, que ahí les va el peine. Así hay que entrar. Ay, maestra. Ay, me puse chinita. Pura sabiduría hoy, ¿eh? Para todos. Muchas Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lila Feminosas. Vayan a relajarse un poquito, un poco de salseo nunca cae mal. Vayan, relájense un poco porque aquí, pues mis jueces quieren seguir hablando de ustedes, pero no se preocupen, aquí estoy yo, Feminosas, aquí estoy yo. Ahorita nos vemos. Llegó el momento. Han dicho que cada semana se les hace más difícil mencionar a su más y su menos, pero por las caras que les veo hoy, siento que están muy decididas. Raquel, te escuchamos. ¿Tu más, tu menos y por qué? Pues mi más en el día de hoy, que ya estamos casi terminando, o sea, ya quedan 2 semanas mal contadas para terminar. Pues ya hay cosas que no se pueden permitir. Entonces, bueno, voy a empezar por lo bueno. Mi más, pues a la que más porras le eché hoy, Santa Lucía. Me encantó cómo lo contó. Se veía espectacular, fue divertida y hizo muy buena pareja con Georgiana. Y mi menos, pues para la chiquita de Hidden, porque pues no terminé de entender qué pasó con el fuego y así. Muy bien, Raquel, muchas gracias. Yari, tu más, tu menos. Pues en esta ocasión mi más es Greta porque lo llevó a toda esta pomposidad que ella maneja y toda esta elegancia, nos dio su futuro muy a su visión, muy representado a su personaje. Lo hizo de una manera muy, muy, muy linda, por eso es mi más. Y mi menos, la Peque. La Peque Valdea, porque yo le di vuelta, giré, rodé, revisé, así. No, es mi menos Peque hoy. Te dejó sin palabras y no como ella quisiera. Ajá, y mira que yo siempre tengo el hocico desocupado y hoy no. Sí, es cosa difícil. Es difícil. Muchas gracias, Yari. ¿Qué tan feliz estás, Lila, de que tu voto sea secreto? Bendito. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Mira, tú así, sin problemas. Muy bien. Letal. Mira, mi más no tengo. Porque ahí van. Yo decirte, uno está al 100, no.
Una le arregla, uno le baja, uno le acomoda, pero ahí van, pero ahí van. Hay avance. Ahí va, poco a poquito, ahí va poco a poquito. Okay. Pero mi menos es Fifiesta. Porque es la misma estructura, ya he explicado todos los programas muchas cosas y es el mismo maquillaje y lo pudo haber adaptado y mira, 2 que 3 rayitas pinceladas y lo cambias. Era como lo mismo en otra cosa, pero lo mismo, pero al revés, igual. Bueno, pues muchas gracias por lo que nos dijiste, Letal. Creo que quedó bastante claro. Y ya estamos aquí nada más listas para que regresen nuestras feminosas y escuchen quién es la más de la noche, quién se lleva esa propinita y quién es la menos y se va a su casa. Así que por favor, feminosas, espero que ya se hayan relajado un poquito y estén listas para lo que viene, porque aquí estamos listas. Feminosas, es momento de decirles quién es la más y la menos de esta noche. Les digo que qué bonito ver la pasarela tan llena, porque ya no estábamos así. Y otra vez, pues muchas gracias a nuestras feminosas de otras temporadas que están aquí esta noche. La verdad es que nos hicieron a nosotros muy felices y al público también. Pero bueno, llega el momento tenso de la noche. Ha sido una noche, pues la verdad es que complicada. Aquí para los jueces creo que no la han tenido tan fácil esta noche. Así que vámonos rápido, sin tanto drama. ¿Quién se lleva su propinita esta noche? ¿Quién se lleva sus 5,000 pesitos? Porque es la más. Eres tú, Santa Lucía. Ganamos este reto. Siento que voy retomando la competencia. Estoy aquí presente y pues nada, hermanas. Se ganó. Y las menos de esta noche. Peque Valderas, eres una de las menos esta noche. Hidden, tú también. Y Fifiesta, hoy eres una de las menos. Pero Hidden y Fifiesta tienen 3 estrellas que ganaron esta mañana. Les quiero decir que ni así nos da para salvar a las dos. Se salva una. Y quien se va a reto esta noche, a reto de doblaje, eres tú, Peque Valderas, y tú, Fifiesta. Así será el reto de doblaje esta noche. Peque Valderas, Fifiesta, es hora de salvar el evento. Pónganse perres y háganos temblar. Pues miren, yo me sentí rara, complicada, pero siempre con la mentalidad bien abierta como yo estoy. ¿Se siente feo? O sea, si siquiera con las 3 estrellas pude salir, o sea, me fue muy mal. Cuando vi que estaba con Fifi fue esto de, pues lo tengo que dar completamente todo, tengo que divertirme porque estoy con mi hermana. A esto me dedico y pues a darle. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca
Peque, por favor, Fifiesta, feminosas, pasen para acá porque los jueces ya tomaron una decisión. Me encantó, las dos fueron excelente. Pero, pues cariñitos, es el momento. Se pusieron ya de acuerdo los jueces y nuestra invitada les dirá quién sigue en La Más Draga 5. Lila, es tu turno. Aquí está. Te quedas, Fifiesta. Esa de la foto eres tú. Mi Peque, lo que quieras decir, tú eres grande también, mi Peque. Sí. Eres uno de mis cariñitos. Yo a ti muchísimo, a todas, pero a ti te amo. Viene lo mejor, Peque, y el micrófono es tuyo. No, pues antes que nada quiero agradecer a toda la producción. Gracias por darme esta oportunidad después de tanto año de estar insistiendo. Acá me tuvieron por fin. Y yo me voy feliz, en verdad me voy muy contento porque yo sabía que esto era parte del juego. Yo sé que mis compañeras a lo mejor les puede mucho porque pues ya se les va a acabar el camerino, hermana, quien las tenga risa y risa, claro está. Pero no, en verdad yo estoy súper agradecido, me voy muy contento, me voy muy feliz de todo lo que hice. Y pues ni modo, me tocó salir y al rato nos van a ver en otros proyectos y con todas estas celebridades algún día ahí sentados. Y amo a toda la gente que está viendo este programa y sigan apoyando el talento drag porque es chingón y ni modo. ¡Vamos! ¡Y ni modo! Eso. Pues me toca irme, me toca despedirme de todos ustedes, me toca decir adiós. Pero eso sí, aquí no es el fin de Peque Valderas, porque para Peque Valderas todavía queda mucho allá afuera. No estoy ya en La Más Draga, pero soy parte de la familia de La Más Draga. Mi amor, estoy muy triste. ¿Qué, hombre? ¿Te me vas? Gracias. Oye, pues, ¿qué te digo? Sabes que te amo mucho, mucho, mucho. Desde las audiciones nos amamos a primera vista, ¿sí o no? Y pues, eres una chingona. ¿Qué más te puedo decir? Más que te amo. Y que soporten allá en casa porque la Peque Valderas va a ir a atacar siempre en su ciudad.